Siempre creí que los secretos más profundos del mundo estaban enterrados en búnkeres de acero, protegidos por códigos indescifrables y guardias anónimos. Hasta que un martes gris de noviembre, yo me convertí en uno de ellos. Este es el relato de mi tiempo como guardia en el archivo prohibido del gobierno. No sé si me creerán. A veces, yo mismo dudo de lo que mis ojos vieron. El lugar no aparecía en ningún mapa. Las coordenadas que me dieron me llevaron a una carretera secundaria que se desvanecía en una espesura de pinos al norte de ningún sitio. Allí, semioculta por la maleza y una capa de hojarasca muerta, había una estructura de hormigón sin ventanas que más bien parecía la losa de una tumba gigantesca. No había nombre ni número, solo una placa metálica desgastada con un código de letras sin sentido. Caxia 7B. Mi nuevo uniforme olía a humedad y a desinfectante barato. El aire, incluso fuera, era estático, pesado, como si la propia atmósfera se resistiera a ser respirada. Las medidas de seguridad eran excesivas. No era solo el escáner de retina, la toma de huellas dactilares o la llave física de tungsteno que giraba en una cerradura antiquísima. Era la entrevista con el hombre del traje gris, cuyos ojos nunca parpadeaban al mismo tiempo. Era el susurro de la aguja en la inyección obligatoria que me dijeron neutralizaba ciertas predisposiciones neuronales para la sugestión. Firmé más papeles que en toda mi vida, cada uno con cláusulas de confidencialidad que prometían una redefinición de la palabra desaparición si las violaba. La primera vez que la puerta principal se selló a mis espaldas, supe lo que era el silencio absoluto. No era paz, era una presión en los tímpanos, el vacío devorando cualquier sonido antes de que pudiera nacer. Los pasillos eran interminables galerías bañadas en la luz fría y azulada de tubos de neón que zumbaban como insectos atrapados. Las paredes de un metal frío al tacto estaban alineadas con puertas numeradas sin cerraduras visibles. Todo olía a electricidad estática, a papel viejo y a algo más, metálico, como el cobre y la tierra recién removida. Mi trabajo era simple, en teoría. Rondas cada 2 horas, comprobar los sellos de integridad en las puertas, anotar cualquier anomalía en una libreta de papel que luego depositaba en una caja fuerte. Nada de preguntas, nada de curiosidad. El lema, repetido por el hombre del traje gris, estaba grabado a fuego en mi mente. La ignorancia es el último escudo, pero en un lugar así, la ignorancia es imposible. Los rumores eran el verdadero aire que respirábamos. Se transmitían en susurros en la sala de descanso, entre sorbos de café amargo. Hablaban del expediente Éter, un dossier que supuestamente cambiaba de contenido dependiendo de quién lo leyera. Hablaban de la caja de resonancia, un artefacto de cristal negro que emitía un zumbido que solo se oía en los sueños. Y luego estaban los sonidos. A veces al pasar por la puerta K7B23, creía oír un susurro apresurado, como de docenas de páginas pasándose a la vez. Otras, frente a la B44, el metal estaba tibio, vibrante, como si algo en su interior latiera. Un día, durante una ronda de madrugada, lo vi. La luz en el pasillo 7 parpadeó una vez, 2, y se apagó. En la oscuridad total, una de las puertas, la K7B81, brilló con una tenue fosforescencia verde. Era un símbolo que no reconocía, una espiral que parecía retorcerse sobre sí misma. Y entonces, desde detrás de la puerta, un sonido. No era un susurro, era un golpe seco, contundente, como el de un enorme trozo de carne cayendo sobre cemento. Luego otro, y otro, rítmico, inhumano. La luz volvió de repente y el sonido cesó. El símbolo había desaparecido. Anoté fluctuación lumínica en pasillo 7 en mi libreta. Mis manos temblaban. La norma era clara. Nunca,
bajo ningún concepto, interferir con un artefacto o documento. Pero la tentación es un veneno que se filtra por las grietas de la disciplina. En el almacén de objetos pendientes de clasificación, había una vieja cinta de vídeo VHS con una etiqueta manuscrita que decía: Sueño de la casa del abedul. No pude evitarlo. Una noche, en la sala de monitorización en desuso, la puse en un reproductor antiguo. Las imágenes eran granuladas, en blanco y negro. Mostraban a una familia de los años 50 cenando. Todo normal, hasta que noté que ninguno de ellos parpadeaba. Y entonces, la niña pequeña, sonriendo directamente a la cámara, giró la cabeza hacia un ángulo imposible, manteniendo esa sonrisa congelada. La cinta acababa con un plano fijo de un armario en una habitación oscura. Durante los últimos segundos, la puerta del armario se abrió solo 1 centímetro. Supe, con una certeza que me heló la sangre, que algo estaba mirando desde dentro. Al día siguiente, la cinta ya no estaba. El final comenzó una semana después. Las alarmas de contención sonaron, no con estridencia, sino con un pitido bajo y constante que era mucho peor. Todas las puertas se sellaron automáticamente. Código Omega. Algo había sucedido en el sector de contención de alto riesgo. En la confusión, en el parpadeo frenético de las luces de emergencia rojas, lo vi. Una figura, o la sombra de una figura, alta, desgarbada, moviéndose contra la física, deslizándose por el pasillo central como si el suelo fuera hielo. No proyectaba sombra propia, sino que devoraba la luz a su alrededor. No tenía rostro, solo un vacío que distorsionaba el espacio tras él, como un error en la realidad. Y entonces se detuvo. No frente a una puerta, no frente a un objeto. Se detuvo frente a mí. La sensación no fue de miedo, al menos no al principio. Fue de una comprensión absoluta y devastadora. Ese ser, esa ausencia con forma, no era un prisionero. Era un archivero, un custodio de algo mucho más antiguo y terrible que nuestros pequeños secretos humanos. Y en ese momento de puro y crudo terror, supe la verdad. Este archivo no estaba diseñado para guardar cosas. Estaba diseñado para olvidarlas, para esconderlas de la mirada de la realidad misma. Y nosotros, los guardias, no éramos los protectores. Éramos el cebo, la distracción, la ofrenda para mantener a raya lo que no podía ser contenido. Solo, apaciguado, logré salir, otros no. Presenté mi renuncia con una excusa médica. El hombre del traje gris me miró con esos ojos que no parpadeaban y asintió. No intentó detenerme. Sabía que no importaba, porque ahora, en la quietud de mi propia casa, en el parpadeo de la televisión apagada, en el crujido de la madera por la noche, lo siento. Siento que el archivo no es un lugar, es un estado de la mente, una infección. Y lo que vive allí, lo que yo perturbé con mi curiosidad, me ha seguido a casa. A veces, en el borde del sueño, oigo el golpe seco y rítmico en el armario. O veo, desde el rabillo del ojo, que la sombra que proyecta la lámpara es un poco más larga de lo que debería, y se mueve, con un propósito que no es el mío. Ya no soy un guardia, soy un expediente más, otro secreto que el archivo prohibido guarda en el exterior. Y la pregunta que me atormenta, la que no me deja dormir, no es qué hay detrás de esas puertas, sino quién o qué está ahora mirando desde la mía.